gracias a las doctoras por este libro. Eh, bueno, da la casualidad de que así como ellas llevan 10 años dirigiendo el taller de familia de origen allá, yo llevo 10 años dirigiéndolo aquí en México, en Guadalajara, Fantástico. en el contexto de la maestría en la que trabajo. Eh, claro, las condiciones específicas del trabajo aquí hacen que sea difícil hacer cosas que allá se pueden hacer más y serían para mí maravillosas, como por ejemplo hacer un taller de fin de semana entero, en donde todos nos quedáramos a dormir y eso. Eso aquí Ah, tenemos, bueno, digamos que las condiciones no lo permiten. Pero eh, el, el, cuando empecé a diseñar el taller, porque realmente esto es algo en lo que uno tiene que, digamos que uno tiene que construir una forma de trabajo que facilite el crecimiento y la maduración emocional de los terapeutas y las terapeutas en el contexto de su entrenamiento. ujú, No debe ocupar el espacio de la terapia individual o familiar, pero tampoco debe ocupar el espacio de una asignatura teórica. ujú. Entonces es un desafío. Cuando yo diseñé inicialmente ese taller, tuve algunas fuentes de inspiración. Una, eh, Susana Vega, ¿no? Recientemente fallecida, que también fue mi maestra y yo creo que alguien a quien todos reconocemos, valoramos y admiramos y agradecemos su contribución a la formación y el aprendizaje tanto personal como humano. La segunda, desde luego, Juan Luis Linares. Eh, un libro de cabecera que en ese momento empleé como recurso fundamental para encontrar técnicas y dinámicas y herramientas potentes era el libro de Marcelo, justamente, eh, el que ahora se ha reeditado, efectivamente, eh, que les invito también a todos y todas a comprar porque sigue siendo un libro fantástico y muy práctico. Pero si yo hubiera tenido este libro que acaban de publicar ahora en ese momento, hubiera usado también este, porque eh, es un excelente compendio teórico de los componentes que deben orientar talleres de trabajo con la familia de origen o asignaturas que se involucren con el trabajo de la familia de origen. Y está acompañado de intervenciones y formas de trabajo muy prácticas, muy eficaces, um, que casi les diría que uno tiene que tomar el libro, leérselo, seleccionar actividades y aspectos adecuándolos al tiempo del que uno disponga y la forma en que uno puede trabajarlo y ponerlo en práctica. Así de práctico es este libro. La segunda cosa es que es un libro que pasa a llenar un vacío que estaba presente en la literatura sobre la formación. Eh, claro, en habla inglesa hay algo más de esto, pero tampoco tanto más. Pero si bien se discute muchísimo, y esto creo que desde el mismo psicoanálisis todos nos damos cuenta de que la familia de origen y sus dinámicas influyen sobre la competencia terapéutica, no hay tantos manuales o textos que te indiquen cómo trabajar con eso en un contexto formativo para resolverlo o facilitar su, en realidad, la curación de la familia, tanto interna del terapeuta como de la familia real del terapeuta, y cómo eso influye en su capacidad de ayudar a las personas a curarse, a sanar sus propias familias. Mm, Este libro cumple esa función. Viene a llenar un vacío que era doloroso, porque para quienes como yo teníamos que organizar una asignatura de ese estilo, un taller de ese estilo, había que inventártelo, así literalmente. Y ahora ya tenemos en este libro un excelente guía de procedimiento, un mapa, diría yo, como para poderlo hacer de la manera más expedita y potente posible. Yo creo que la actividad que nos han propuesto hoy las autoras nos ha servido como un entremés, ¿no? Una pequeña prueba de lo que el libro puede ofrecer en su interior, que es esto y mucho más. Y entrando en el contenido, claro, yo había tomado unas notas, pero para ser breve, lo más breve posible, eh, eh, yo creo que hay que entender y destacar que el, el,
el crecimiento está donde está el dolor. Es decir, aquello que nos duele es aquello donde podemos crecer, es aquello donde está el potencial de crecimiento. Porque el dolor resulta de la maduración interrumpida, en último término. El dolor es un resultado de la diferenciación truncada, la diferenciación de tu propia familia de origen. Y entonces, los terapeutas y las terapeutas somos, digamos que utilizamos el dolor compartido como una brújula para facilitar la diferenciación de las familias a las que atendemos, pero solo podemos conducir a alguien a un lugar que ya conozcamos nosotros por nuestra cuenta. No podemos llevar a alguien a un lugar que no conocemos. En otras palabras, no podemos conducir a una familia a un nivel de diferenciación o maduración superior al que tenemos en ese momento. Porque nuestra diferenciación y nuestra maduración emocional determinan nuestra capacidad de percibir y observar la experiencia emocional y entender las necesidades que subyacen. Entonces, en realidad la formación de terapeutas, sobre todo sistémicos, cuando está bien hecha e involucra un trabajo personal, se debe entender como una forma, como un intento de acelerar la maduración y la diferenciación. Es una aceleración ontológica. Y el fundamento de esta aceleración ontológica consiste en ayudar a los y las terapeutas a reconocer las necesidades que no fueron refrendadas y honradas de sus familias de origen, reconocer cómo se manifiestan en su interacción con las familias o pacientes a los que está atendiendo y con los que está trabajando, y utilizar eso como punto de apoyo para articular esas necesidades y honrarlas en el contexto de las sesiones terapéuticas. Lo que involucra desarrollar una serie de competencias, como bien mencionan las autoras, vinculadas con la autoconciencia o metacognición, con la empatía o resonancia, con la capacidad de no dejarse arrastrar por los propios impulsos emocionales y de no caer en los triángulos relacionales a los que esos impulsos nos pueden conducir. Y de, al contrario, aprovechar esas identificaciones proyectivas, que sería el término clásico para esto, que son el resultado de emociones recíprocas, ¿no? de que nos sentimos, de que la situación de uno de los miembros de la familia despierta en nosotros una necesidad idéntica a la de ese miembro que nosotros nunca pudimos reconocer ni atender del todo, y entonces saltamos en su defensa contra los malvados padres o abuelos o primos o tíos que se le oponen. Todo este proceso requiere trabajar muy a fondo la relación con la propia historia y con la propia experiencia y articular esas necesidades en un contexto seguro, un contexto de formación que sea suficientemente seguro. Habiendo tenido experiencia de impartir clases en varias partes de América Latina, una de las cosas que llaman la atención es que no todas las formaciones en terapia familiar comprenden un aspecto humano personal. Algunas, por ejemplo, lo que hacen es establecer la norma de que los terapeutas tienen que tener un número de horas de terapia individual específico, pero no integran ese trabajo dentro de la formación. Y yo creo que la disponibilidad de este libro, que por cierto ya lo hemos, Raúl te lo va a pedir, Paulo, de aquí a próximamente unas cuantas copias para el instituto, porque ya le comenté que se acaba de editar. Gracias. Junto con otros que acabas de lanzar también y que también vamos a querer copias. Gracias. La disponibilidad de este libro creo que, digamos que nos deja sin excusas a los y las formadoras para incorporar dentro de las formaciones procesos de trabajo personal
con las familias de los terapeutas y las terapeutas. Y cierro, digamos, felicitando a las autoras porque han hecho un trabajo singular de síntesis y de destilar lo más importante de la tradición, vinculándolo con otros elementos, convirtiéndolo en una serie de actividades concretas, prácticas, útiles y muy sensibles y humanas. Y creo que este puede ser parte sustancial, parte indispensable de un cambio que tenemos que propiciar en nuestras formaciones y formas de trabajo. Tienen que ver con entender la terapia como una forma de participación, como una forma de incrementar la participación emocional junto con la familia, de la familia consigo misma, de cada individuo con su propia experiencia emocional y de todos como un todo con el universo en su conjunto. En último término, nuestras necesidades y nuestras emociones son lo único que nos conecta con la existencia y la vida. La necesidad es la manifestación de la vida en cada momento. Donde necesitas algo está la vida latiendo y palpitando en ti. Y es gracias a un libro, a lo que apuntan en este libro, que podemos nosotros como formadores poner eso al alcance de las manos de los y las terapeutas con los que trabajamos. Y esa es una tarea sumamente encomiable. Así que me alegro mucho por la publicación y les auguro muchísimos éxitos.